Hola a todos jóvenes, bienvenidos a un nuevo proyecto. El día de hoy nos encontramos con con un arquitecto y un ingeniero. Arquitectos, por favor, ingeniero, por favor, preséntense. Bueno, algunos de los que me conocen, soy el arquitecto Edgar López de GDL Propiedades y contamos con la presencia del ingeniero Sergio Macías, su servidor, Excelente. también de GDL Propiedades. El también. ingeniero Sergio es el que nos apoya con toda la parte estructural, sobre todo en las viviendas. Obviamente, como ustedes saben, nos dedicamos a las remodelaciones. Entonces, bueno, pues este es una casa previa antes de todo lo que hacemos. Ese es el arranca, cómo se inicia. Vamos a dar inicio pues a esta parte. ¿No? Nos encontramos visitando la casa en su etapa previa, ¿verdad? Esta casa se acaba de adquirir, ¿verdad? Como quien dice, una casa virgen, ¿no? En cuanto se recibe después de la compra, tal cual, pues pueden ver una casa, se nota ya la edad, aproximadamente unos 50 años. 50 años. Esta Es que la propiedad. colonia pues, ya tiene sus años también, ¿verdad? La colonia tiene sus años, pero fíjate que es una colonia con muy buena ubicación, mucha demanda, y esa es una de las razones por las cuales, pues bueno, vamos a entrar al tema de remodelaciones. Fíjense, esta ya está remodelada, está interesante. Hay que pedirles chance a ver si nos dejan entrar para conocerla. Tiene 4 metros más o menos de frente. ¿Esta qué dimensiones tiene? 8 metros por 25,50 Eso, ingeniero. 8 metros por 25,50. de fondo, sí. Está muy grande, está bueno el fondo. Sí. Y sobre todo, como te habrás dado cuenta, ahorita la estacionada fue bastante complicada. Sí, la estacionada. Es que hay unos tacos ahí muy buenos, entonces Sí, se llena. entonces, y aparte hay temas interesantes. El centro médico está apenas a unas cuadras, allá se ve el fondo, pero Sí. estamos como a 3 calles del centro médico y es muy necesaria la parte del estacionamiento, por lo cual el proyecto deberá contar con una muy buena cochera. Ahorita Pues caben dos mínimo, ¿verdad? pues tenemos 8, quizá queriendo hasta tres puede funcionar. Sí, sí, sí. Entonces, esta visita va a estar muy interesante porque hemos estado haciendo esta serie de visitar las casas para conocer las distintas opciones para la remodelación. Este proyecto es muy especial porque los vamos a hacer en colaboración GDL Propiedades y Cota Pérez Arquitectos y Arquitectura Avanzada. Este proyecto, si quieres, compárteles cómo vamos a llevar a cabo el diseño para empezar. Ok, bien. Bueno, hay dos vertientes por las que tenemos que iniciar, que es, si normalmente hay un presupuesto pensado ya desde que se compra la propiedad y sí puede tener variación y movimientos, pero, por ejemplo, hay cosas que también son una necesidad. Por ejemplo, en esta propiedad como tal, tenemos una necesidad de mínimo cochera para 2 vehículos. Okay. Eso sería. Lo mínimo que necesitamos para poder vender una casa por este tamaño y por el rango de precio que va a alcanzar es 3 recámaras y lo mínimo serían 2 baños completos. Eso es lo mínimo que tenemos que ofrecer. La casa puede crecer en la segunda planta. Actualmente, ya la verán, ahorita tenemos 3 recámaras y un solo baño. No funcionan las 3 recámaras, ya lo verán también. Pero el rango de remodelación que se pretende aquí en esta casa es un rango de entre 800,000 pesos a 1,000,000 de pesos. Interesante, O bueno, sea, ya es algo de tendremos presupuesto. que más o Ajá. menos ir sobre ese rango la propuesta que se pueda dejar venir. Que ¿no? la propuesta la van a hacer en un concurso los alumnos, los arquitectos de arquitectura avanzada, ¿verdad? Esa es la parte muy interesante de la colaboración que arrancamos ahora con el arquitecto Cota. Ya desde hace unos días hemos estado platicando cómo podíamos llevar a cabo esto. Y bueno, esta parte es, vamos a dar un premio a los arquitectos que logren el mejor proyecto. Y bueno, pues lo vamos a ejecutar, ese proyecto, ¿no? Entonces, eso está buenísimo, ¿eh? O sea, ya se han hecho algunos proyectos así en arquitectura avanzada con el arquitecto Luis Armando Gómez Solórzano, ya se han construido las casas que se han vendido, te digo, casi que en preventa. Entonces,
No dudo del talento de los arquitectos que están en la membresía. Estoy seguro que van a hacerte una propuesta bastante eficiente, primero que nada, económica, pero también muy atractiva en cuestión espacial. O sea, los espacios van a quedar bien resueltos. Sí, pues la verdad es que nosotros ya tenemos más o menos un estilo que nos define en GDL Propiedades, pero de eso se trata justamente, ¿no? Que la participación pueda venir y que también abrir espacio a otros arquitectos a hacer nuevas propuestas, ¿no? Eso está muy bueno, estar abiertos. Pues si quieren, Estar adelante, abiertos. ¿verdad? Bueno, entonces entramos con lo mismo, 8 metros de frente y traemos 1,54 más 5,10, o sea, 6,64 de inicio de la banqueta a este muro. Está muy retirada, está muy bien. Cabe Sí. una buena camioneta aquí. Sí, 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 sí. Tenemos una Y muy esta buena techumbre ya empiezan las dudas, ¿verdad? Se queda, se va. Digo, definitivamente creo que por el tipo de proyecto tendría que irse, tendría que ser un proyecto rústico para que se siguiera manteniendo. Pero lo que sí se puede mantener, ojo, ya les estamos dando ideas. Sí, 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 sí. Las vigas. ¿Saben? O sea, esas vigas de madera se pueden volver a utilizar en algún otro diseño, en alguna otra composición. Algo Ajá. podría aprovecharse. Inclusive la teja, ¿eh? Sí. Se trata de hacer un diseño que sea sustentable, que recicle, ¿verdad? Y también, fíjate, apenas vamos a empezar en la casa y ya se empiezan a ver los problemas. No sé si lo alcanzan a ver aquí. Es una consolidación del piso, producto del paso de los años y de que muy seguramente cuando se recién construyó no hubo una buena conformación del piso y con el uso con los automóviles empezó a haber esa consolidación. A la hora de levantar el piso, lo que se debe de hacer es una buena conformación de la base antes de colocar el piso nuevo. Excelente, una buena compactación, pero también un buen sustrato, ¿no? Cambiar un poco el material. Así es. Interesante. ¿Y no se presentan más hundimientos en el resto de la propiedad? No, solamente aquí en la... Sí, en esta área. Seguramente, pues obviamente las cargas de movimiento, ¿no? También. Y fíjate, desde aquí ya puedes empezar a percibir un problema. También otra cosa que puede ser, las tuberías, por este tipo de propiedades, seguramente son de barro, ni siquiera son de concreto. Okay. Entonces, las tuberías de barro en drenaje son muy problemáticas. Entonces, incluso yo te podría decir que también podríamos tener algún tipo de fisura, fuga, que haya hecho que el material todavía se preste para el hundimiento. Claro, como si pasara por aquí algún tubo, ¿no? Que tuviera alguna Podría fuga. ser, también. Me llama la atención estas grandes jardineras que dejaban antes, ¿verdad? Sí. Sin mucho uso, pero le daban vista. Sí, 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 sí. Se siente más amplia la casa, ¿no? No se siente al borde. No, es que los 8 metros está muy bien el terreno. Sí. Y hasta unos departamentos se podrían hacer. Pues fíjate que la ubicación, sí te da la ubicación. Sí, para. Por El uso ejemplo, de suelo. te implica mayor inversión, ¿verdad? Eso sí, tú como desarrollador, platícanos un poquito si en algún momento hacen ese cálculo. Lo que pasa es que yo considero que hay una parte muy importante. Hay que saber cuál es tu nicho de mercado. Y el nicho de mercado de nosotros es vivienda que se pueda remodelar, pero que lleve una cierta cantidad de tiempo. Entonces, para nosotros, un proyecto que Tiempo de ya ejecutarse y estarse y vendiendo. estar en la venta. Entonces, un proyecto de unos departamentos, pues, implica varias cosas. Simplemente tramitología ya requiere una cantidad de tiempo. Entonces, por ejemplo, una casa es distinto, es muy diferente. La tramitología es demasiado rápida. Claro. Y el punto importante que perseguimos, que es la venta, pues también es muy, muy rápida. Muy rápida. Casi creo que esta casa a lo mejor se puede vender con los puros videos que vamos a tener. Excelente. Si alguien que ya está interesado, empiece a dejar sus correos. contacto@jpress.com. Muy bien. ¿Qué espacios tenemos aquí? Esta es sala comedor, ¿verdad? Está generosa. Sí, la sala comedor, tenemos Luego los techos medidas. son altos, está bien. Eso es bastante agradable. 270. 270. 270 tenemos de Tenemos altura. 270. Aquí en la estancia
Prácticamente 6 metros. Son 6 metros, sí. Y me comentaban que ya hicieron ustedes las primeras exploraciones, escalas que les llaman aquí, Ajá. para ver el tipo de estructura, ¿verdad? Así es una estructura tradicional a base de viguetas, de concreto y bóveda de cuña. Ok. Muy utilizada con hormigón para dar pendientes en la azotea, enladrillado y su impermeabilización. Ok. O sea, el sistema tradicional que se usa mucho, o se usaba mucho aquí en Guadalajara. Claro. Pues una vivienda construida yo creo que tendría arquitecto. Perdón. O sea, No, ¿sería diseñada por arquitecto o sería más bien o autoconstrucción o ingeniero? fue como que está hecha en dos partes porque son básicamente dos recámaras, un baño, sala, comedor y cocina. Ok. Y posteriormente, como el área era muy generosa hacia el fondo, se construyeron otros viviendas, dos cuartos casas. acá, que estos sí se ven que son anexos, ¿verdad? Estos fueron anexados posteriormente porque están igual con el mismo sistema, pero este tiene vigas de acero. Pues, ¿cuál es la idea aquí? ¿Mantenerlas o Pues mira, o no? también te genera un problema cuando las recámaras son en este sentido, que es seguramente en su momento, por eso ves ese hueco abierto, porque para no mojarte, pues tendrías que pasar por aquí, ¿no? Ajá. Pero en la función común, si tapáramos ese hueco, pues te tienes que mojar para poder llegar a las dos recámaras. Se pueden sacrificar. Yo diría que no hay problema. También sí es bueno primero meditar si el proyecto lo podemos adaptar a la construcción que ya existe. Sí. Eso nos va a economizar también Reduce costos, ¿no? Claro. Entonces, si lo podemos aprovechar, pues qué mejor sería. Y A lo aquí- mejor no con la intención de que sean recámaras, puede ser otra intención. Ok. Ay, no se comunican entre ellas. No. Les faltaría un baño, ¿verdad? Sí, y además a ese le faltan hasta ventanas, Esta no tiene ventanas. porque este solamente tiene la puerta, este no tiene ventana, y hicieron ahí un baño para Un baño el provisional. servicio. Bueno, ni tan Medio baño provisional. provisional. Sí, pero lo que se rescata mucho de esta casa y se agradece es las alturas. Eso ayuda perfectamente al proyecto que se deje venir. A muchas de las veces te ha tocado ver Ajá, que las son un alturas no poquito son bajas. las mejores Ajá. y aquí 270 pues casi son alturas que ya se usan ahorita, Claro, claro. ¿no? Son las alturas que Son- actualmente se manejan que en se los proponen. proyectos. Así. Interesante. A ver, entonces, ¿qué haríamos aquí? Porque la cocina la ponen bloqueando el espacio social. Entonces ya te deja pensando si este muro se podría quitar. Por ejemplo, ingeniero, alguien que quiere remodelar su casa y que no sabe si un muro es estructural, si se puede o no se puede eliminar, ¿cuáles son las consideraciones que hay que tomar? Primero, hacer el análisis de cómo está estructurado, que ya se hizo una propuesta de ya conforme a las calas que se hicieron, estamos viendo que están en este sentido. Para quitar este muro habría que hacer un marco antisísmico también y poder incorporar esta área al área como se está usando actualmente, en la sala, comedor, cocina en un solo espacio. ¿Verdad? ¿Podrías explicarnos el marco antisísmico? Sí, un par de columnas y una trave sustituyendo lo que es el muro, Ok. ¿verdad? Entonces Un ya, marco y con las uniones que les llamamos nosotros rígidas para que puedan transmitir momentos, por eso es antisísmico. Ante cualquier movimiento, el elemento horizontal transmite los esfuerzos al elemento vertical y es a su vez a la cimentación que se le tiene que preparar. y una pregunta, a veces no nos gusta ver las vigas peraltadas debajo de la losa. ¿Ese tipo de marco lo podemos hacer con la viga ahogada a la losa? Sí, es un poquito más elaborado, pero sí se puede. Sí se Interesante. puede, así es. Muy Sí, bien. y más en el tema arquitectónico, ¿no? Es donde sufrimos los arquitectos con los ingenieros. Ahí. Que no El queremos ingeniero ver a hace la veces. propuesta y el arquitecto, no, yo quiero que se vea limpio, Sí, liso. en este caso, como están en este sentido las vigas,
Entonces sí se puede hacer este efecto de esconderla arriba de los 270, precisamente. ¿Por qué? Porque las vigas vienen en el... Porque pondríamos una viga en el mismo sentido de las que vienen. Entonces lo único que vamos a sustituir es el muro en donde están cargando las dos bóvedas, esta y la de la cocina. Ah, ok, nos ayuda el sentido de las vigas. Así es. Entonces, para este caso, primero ponemos la viga y después retiramos el muro. El muro nos sirve como un apuntalamiento, ¿verdad? Preparamos las columnas, hacemos el marco y después retiramos el muro. No necesitamos quitarlo antes de hacer el marco. Se queda ahí. Así es. El ingeniero está avanzando con el proyecto, ¿eh? Ya les está diciendo... Este está muy bueno porque rápidamente decimos, a ver, si conectamos la visual con el jardín se va a sentir el doble de grande la casa, ¿verdad? Sí, vamos a ganar mucha amplitud. Así es. Y tendríamos que quitar quizá también este, ¿verdad? Posiblemente y ya entonces incorporarlo hasta lo que es el final, Del jardín. sabiendo Sí. que los servicios se pueden Porque reubicar fíjate, en otro lado. prácticamente del muro de la cocina Ajá. hacia el fondo tenemos casi 8 metros. Es que está grande, sí. Entonces, es una cantidad bastante honorosa. Claro. Eso a mí me deja pensando que yo no bloquearía tanto esta visual. Ya no sé qué haría si poner sala aquí para que se integrara con el jardín. Porque si le pones la cocina aquí, vuelves a bloquear la vista. Y sí, La y limitaría. quizás sí sería una pena quitar esas dos recámaras, ¿verdad? Pues es A que lo son mejor cambiar la Sí, cocina ver cómo para- integrar, quizá. Ajá. Ver cómo se puede integrar el proyecto. En una de esas se podría convertir todo lineal. Por Es que ejemplo, sí, sí, sí. empezar quizá, la cocina podría ser la última, quizá. Y entonces arrancas cocina, comedor y sala. Porque también cuando vengan tus visitas, lo primero donde van a llegar es a la sala. Entonces, quizá ese efecto lo puedes dar en este... Bueno, Sí, sí, ya sí. les toca, ¿eh? Ya Sí, les ya estamos- les toca pensar, Ya. pero es que está bueno, hasta te deja pensando, eso podría ser una cocina con un family room y ese muro quitarlo, entonces esto se vuelve una sola área, quitas este muro de aquí, se hace un ventanal viendo al jardín, esta también zona viendo al jardín, o sea, se pueden hacer muchas cosas en esta disposición. Y parte de lo que platicamos de necesidades para la venta, por ejemplo, siempre debe de haber habitación en planta baja con baño completo. Siempre, siempre. Ok, O sea, sí, Tome nota. sí se presta la propiedad para crecerla Ajá. perfectamente, pero sí tenemos que pensar en que ese es clave. Hay que dejar habitación con baño completo. ok, entonces no se olviden de eso. Y entonces adelante, ¿qué queda? ¿Qué hay? Hay una recámara. Son 2 recámaras realmente con su baño. Así es. Sí. ¿Cuántos Como que- metros cuadrados lo que- tenía la casa? lo que- Tiene En metros cuadrados tenemos... los pisos de pasta. Esto ya es una remodelación. Deben de ser como 80 metros, ¿no? 90 metros de construcción, más las 2 recámaras de atrás. Aquí está más alto todo. Mira, de terreno son 204. De terreno. Sí, terreno 204. Menos. Ya me deja pensando, Aquí esta son recámara, 80. ¿qué sería? Me gusta que tiene luz. 28. Son, si no mal saco mis cuentas, tienen que, vamos a andar sobre 108. 108 metros cuadrados, ya con las 2 recámaras de atrás. Sí. No, pues O sea, tampoco está tan mal. Ajá. no, está bien. Y es que me encanta, por ejemplo, esa vista al jardín. Esa vista al jardín podría ser un ventanal también. No, es que el Pero terreno está muy recuerda bueno. que se requieren 2 cocheras. Son como 2 100. cocheras. Ok, jóvenes, entonces empiecen a imaginar. Ustedes ya están viendo los planos. 108, Les estamos ok. compartiendo los planos en el radar para que se 117. guíen de 112, la planta más o menos, arquitectónica. Y ya los arquitectos que están en la membresía AA de Arquitectura Avanzada, pues ustedes van a utilizar este video, ¿verdad? Para darse una idea. ¿Qué información les podría hacer falta? A ver, si yo fuera a diseñar esto,
¿Qué me haría falta? ¿Qué me haría falta? De grabar. Una parte importante ya la tomaste, que es la altura. Ya dijimos 270. Sí. Y pues la distribución actual se les hará llegar también, ¿no? El asoleamiento en esta casa, si no me equivoco, Es oriente poniente. es oriente-poniente. Fachada Sí, poniente. el norte. Fachada es poniente. El norte está allá. Sí, fachada poniente. Fachada poniente, muy bueno para celosías, para muros pantallas. Está muy bien. Sí, está en el plano de... Sí la vi ahí. Está orientada. Y ahí está la ubicación también. Entonces, ¿la remodelación sería en una sola planta o en dos? No, de hecho, perfectamente podemos trabajar con una segunda planta. Vuelvo al punto. El Depende de la el propuesta. presupuesto también, considerarlo un poco en ese sentido, Sí. que estamos pensando entre 800,000 a 1,000,000 de pesos. Que vale la pena entonces hacer un ejercicio rápido, si me ayudan con una calculadora. Sí. ¿En cuánto va a estar el metro cuadrado de construcción De la de remodelación. la remodelación? Más o menos los rangos pueden andar sobre 5,000 pesos metro cuadrado. 5,000 pesos, pero Entonces- ya contando todos los metros cuadrados. Ajá. ¿Cuántos metros O cuadrados? sea, quedan? si estamos hablando que son 108 metros por 5,000 pesos, ya tendríamos gastados 540,000 pesos Ok. en lo que tenemos esa ahorita. superficie. Ajá. Por lo tanto, tenemos capacidad de crecer la propiedad, tenemos más metros de construcción y, y también, ¿qué nos faltaría? Bueno, seguramente hay cosas que sí se nos pueden incrementar, como es el costo de las herrerías, por ejemplo. Ujú. Ahí sí tenemos una herrería un poquito más grande de lo normal. Y R10 dices ventanas. no, me refiero tal cual como un cancel, un portón. ok. Eso sí sería un Por el poquito portón de 8 metros. por el tamaño sobre todo. Y si necesitamos hacer, por ejemplo, una especie de terraza, Ajá. pues agregas un poquito más de herrería. Ok. Pero sí, aproximadamente con 5,000 a 6,000 pesos metro cuadrado de Total. remodelación. Ajá. Ok. Entonces, ¿cuántos metros cuadrados de construcción te darían al final? Al final, si ya nos gastamos un rango de 550, nos quedan 450,000 pesos no, pero acá sería ya construcción nueva. Por eso digo. Construcción nueva y hay que hacer el reforzamiento también. Estamos hablando que deben de ser como 14,000 pesos el metro. Entonces serían 450,000 entre 14,000 pesos el metro. 71 metros. 71 metros nuevos que se pudieran hacer. 50,000 pesos entre 17,000 pesos. No, lo dije mal, perdón. A ver, otra vez. 26 metros. O sea, se podrían agregar 26 metros en planta alta Aproximadamente. que nos estarían costando aproximadamente, me dijiste, Como 14,000 pesos. 14,000 el metro. pesos el metro cuadrado. Ajá. Eso es costo directo, ¿verdad? Eso Correcto. es costo a ustedes. Sí, o sea, ya es costo directo. Claro, si fuera para un cliente, no lo podrías dar en 14,000 No, pesos. no se puede tener ese costo. No lo puedes dar. Y más porque todavía tienes que reforzar la propiedad. Entonces, en algunas áreas. Entonces, seguramente vamos a andar sobre ese rango aproximadamente, ¿no? Pero es importante que los que están viendo este video se den una idea, ¿verdad? Porque muchas veces. Porque el costo ya de construcción a cliente tiene que andar alrededor de los 17,000 pesos para arriba. Aproximadamente. Sí, y sabes otra cosa también que es importante que hay veces, por ejemplo, yo hablé de un presupuesto de 800,000 a 1,000,000 de pesos. Hay veces que el proyecto es tan interesante que podemos subir un poco más el rango. Y yo lo hablo así porque finalmente vas a vender un producto, pero también se trata de vender un buen producto. O sea, si el presupuesto se va a tener que subir un poquito, pero vas a entregar algo mucho mejor, vale la pena, pues. Vale la pena. Ajá. La futura familia propietaria, estoy seguro que te diría, a ver, si son 100,000 pesos más, ya dale, para tener ese diseño, ¿sabes? Es como que me voy a comprar un BM, pues sí, Ajá. sí lo pago. Y la verdad es que el rango de estas propiedades permite que sea un cliente que está preparado. Pues seguramente va a ser un cliente que traiga una parte de efectivo, una parte Crédito en bancario. crédito bancario. Entonces,
los montos creo que siempre y cuando ofrezcas un buen producto, la gente también te valora esa parte. Sí. Tú ofreces, la ubicación ya la tenemos, que tú conoces siempre, cada vez que hacemos remodelaciones, se prioriza mucho la ubicación. Ok, la ubicación ya la tenemos aquí. Ok, ahora hay que pelear por un buen proyecto, ¿no? Para, perfectamente, el negocio puede ser un flipping. Un flipping es, esta casa le metemos pisitos, la volvemos a pintar, Cambios, baños. cambiamos el baño, la cocina la equipamos, vámonos, se va a la venta. Perfectamente puede hacerse un negocio así, pero GDL Propiedad le gustan los problemas, le gusta meterse en Me problemas, gusta la calidad del diseño. le gusta meterse en esos rollos de ver qué más se puede proponer. Sí, finalmente tiene que ser negocio, pero también hay un interés profundo por presentar algo interesante, ¿no? Por hacer una buena arquitectura. Ese es el objetivo, yo creo que de los arquitectos desarrolladores. Siempre tenemos más el objetivo de hacer buena arquitectura antes de que sea un súper negocio, ¿sabes? Yo siento que nos gana la vena de arquitectos. Pues sí, si no, no estuviéramos haciendo todo este rollo, ¿no? Sí, O sea, sí. sí. Ahora con la participación, esa también es importante. Ajá. El dar espacio a nuevos talentos, a que también ellos de alguna manera, ¿cuántas veces el arquitecto se queda hasta el diseño? ¿Cuántas veces se quedó en hacer renders para alguien y nunca se llevó a cabo un proyecto, ¿no? Muchas. Un porcentaje muy alto seguramente debe de pasar eso. Que el familiar, oye, me haces el proyecto para mi casa y el familiar termina haciendo otra cosa distinta, ¿no? Claro. Pero aquí es parte es el negocio, será eso, se tiene que ejecutar, si no, no puedo vender el producto y también que alguien sienta, ¿no? Que el arquitecto sienta lo que está diseñando, eso es clave, ¿no? Y que se haga su portafolio, que eso es la carnita para los arquitectos que recién empiezan. Necesitas portafolio, necesitas algo construido. Y esa primera publicación, lo digo por experiencia, te abre las puertas y vas destapando logros, ¿verdad? Y un logro te lleva a otro y te lleva a otro y te lleva a otro, pero se empieza con una buena. O sea, esta puede ser el primer paso en la vida profesional de un grupo o de un arquitecto. Podría ser el caso de que sea el primer proyecto de alguien que se va a realizar, ¿no? Sí. No que sea el primero que va a dibujar, sino que se va a Que realizar. se va a construir. Claro. ¿En cuánto tiempo tenemos que estar ya ofreciendo a la venta esta casa? El plazo correcto deberíamos estar sobre los 4 meses. O sea, rapidísimo, o sea, tenemos nada para hacer el proyecto. Vamos a dejar un poquito fuera el tiempo que sea del puro Del proyecto, diseño. del diseño, lo vamos a dejar tantito fuera, que seguramente traeremos un tiempo aproximado de 2 a 3 semanas, pero la construcción debemos andar de la ejecución ya lista para venta, debemos de andar en los 4 meses. Ahí tiene que estar la casa. Excelente. Pues manos a la obra, jóvenes. Si hay alguien interesado en la ubicación de la casa, en la propiedad, tenemos un aproximado de un costo final de la casa, un rango. No me gustaría, ¿sabes por qué? Porque quiero estar un poco abierto al tema del proyecto. Okay. Quiero estar un poco Entonces, abierto. más adelante ya podemos dar. Sí, seguramente cuando tengamos el proyecto, a lo mejor ahí ya podemos dar ese aproximado. Ese aproximado. Ajá. Excelente. Pero más de 10 millones no va a costar. Va a estar en muy buen precio. Muy bien. Pues arquitecto, muchísimas gracias. Por favor, redes sociales de GDL Propiedades. GDL Propiedades en todas, TikTok, Instagram, Facebook, en todas las páginas, ahí estamos. Y pueden ver también, para los que también vayan a entrar al proyecto, pueden ver lo que ya hemos hecho, por si quieren entender un poquito proyectos anteriores o más o menos cuál es la línea que perseguimos. Excelente. Les gustan las celosías, ¿verdad? Nos encantan las celosías, pero ¿sabes qué? Este es parte del reto. No tiene Lo que ustedes quieran. Hay que darle oportunidad a nuevas ideas. al nuevo arquitecto que ponga su granito de arena, ¿no? Excelente. Muy bien. Que le ponga su sello. Sí, que él ponga su sello, porque seguramente, como bien lo dijiste, esto va a ser como un antecedente para parte de un portafolio para ellos. Y de eso se trata, ¿no? Que sea para ellos también.
Claro, el claro. beneficio. Pues ya saben, jóvenes, inscríbanse a la membresía AA en arquitecturavanzada.com. Tenemos alrededor de 280 alumnos que mes con mes están tomando cursos, aprovechando porque siempre tienes descuento en todos nuestros cursos en vivo. Tienes descuento si eres parte de la membresía. Y pues tenemos alumnos en la membresía desde hace 3 o 4 años que si vieras tú la evolución realmente que tienen de su diseño, es brutal. O sea, han mejorado todos muchísimo, ya muchos ya trabajaron con nosotros, ya hasta van a dar clases al rato porque han mejorado mucho. Y lo padre de que esos proyectos que te van a hacer, no los van a hacer solos, sino que los van a estar corrigiendo con los arquitectos que dan clases en la membresía en arquitectura avanzada. Súper. Entonces yo Muy completo. yo voy a revisar esos proyectos. Lucio Muniain, Luis Armando Gómez Solórzano, los va a revisar Atahualpa Hernández, la arquitecta Susana de Red Arquitectos, o sea, los vamos a revisar todos, pues. Entonces, los proyectos terminan súper fuertes, muy redondos, y que eso hace que todavía sea mejor producto. Sí, y lo importante de la arquitectura también es esa, ¿no? Poder estar todo el tiempo en esa parte de la comparativa, en esa parte de la mejora continua, Sí. hace que los proyectos vayan evolucionando también. Ujú. Parte del arquitecto yo creo que es eso, nunca someterse a lo que solamente él piensa, sino abrirse a nuevas ideas Claro. y eso te hace evolucionar finalmente, ¿no? Claro. Ahora, en este proyecto la idea es la sinergia, poder trabajar entre varios frentes y pues dar el espacio y dar la oportunidad para crecer, ¿no? Los proyectos se van a hacer en equipos, va a estar limitado, no va a ser un concurso abierto, solamente en membresía. Y creo que generalmente son 10 equipos y equipos de 4 integrantes. Entonces, inscríbanse rápido porque la Y oportunidad se creo que vienen, está se vienen buenísima. también otras cosas, se viene otro proyecto para un fraccionamiento que vamos a poner a concurso. Ah, eso va a estar interesante. Se va a poner también ese y que no se les olvide a todos los seguidores del arquitecto Abraham, estamos en este momento, estamos recibiendo propiedades Es que cierto. ustedes tengan en buen precio, en precio de oportunidad, que les interese una recuperación rápida. Se viene un nuevo trabajo en conjunto con el grupo de arquitecto Cota Paredes y nosotros, que de propiedades, se viene una parte muy, muy interesante. Pero ahorita en este momento estamos en el momento de la captación, así que si ustedes tienen alguna propiedad interesante, es el momento de hacerla llegar, ya sea con el arquitecto, a las redes sociales de él. Es importante que sea fotos de la propiedad, ubicación de la propiedad y el precio de la propiedad. Esas 3 cosas. Si para nosotros es interesante, vamos a estar en contacto entonces con ustedes. Tiene que estar dentro de la zona metropolitana de Guadalajara. De preferencia o pegado a la periferia. Ok. O sea, eso es lo que haríamos de propuesta. Ujú. De todos modos, ustedes manden sus propiedades, las vamos a revisar, eso no tengan duda. Y si están en otras ciudades, porque nos escriben mucho de otras ciudades y nos ofrecen, mándenoslas también y ya generaremos quizá alguna plataforma para ofrecerlas y los que estén interesados que las vean. Por ¿verdad? cierto, la gente de La Paz que esté viendo estos videos, traigo una plática ahorita pendiente con el arquitecto, pero la gente de La Paz que traiga propiedades por aquellos rumbos, Baja ¿En serio? California. ¿Para La Paz? Sí, por favor, comuníquense, por Vamos a ir favor. a hacer remodelaciones a La Paz. Tenemos que trabajar allá en La Paz. Excelente. Está súper, súper interesante. Pues es que todo México realmente. Pero bueno, entonces también de La Paz, de todo México, ofrézcanos. Todo Ustedes México. manden la información y ya nosotros la revisamos. Vamos a hacer el Y análisis. también las personas que quieran participar en el negocio y que quieran invertir con nosotros, escríbanos también a contacto@cotaparedes.com. Ya hemos estado recibiendo algunas personas que quieren entrar con un ticket, que quieren entrar con algo. Hemos estado platicando que una forma muy buena sería que entren adquiriendo una propiedad para que ustedes tengan la seguridad, que tengan su escritura de la propiedad y que puedan aportarla para que nosotros desarrollemos en ella. Sí, esa es una de las ventajas que nosotros estamos proponiendo también. Esa es una. Vamos a crear algunas otras maneras. Esa es una que cuando el inversionista quiera toda la certeza de su dinero, bueno, la mayor de las certezas que te puedo dar es que la propiedad quede a tu nombre, ¿no? La que se va a adquirir. Y ya nosotros desarrollaremos todo el plan de la remodelación, de la venta, de todo eso, pero
vuelvo al punto, el momento ahorita que queremos es el de la captación y el de también los inversionistas que ya se quieran estar agregando, irlos enfilando para que ya en el punto donde podamos empezar a hacer las uniones o las ligas de ambas cosas, bueno, pues empezar a ejecutar, ¿no? Pero se viene muy, muy, muy interesante. Viene mucho trabajo, jóvenes, mucho trabajo y qué bueno porque ahorita tenemos ganas. Al rato, quién sabe. Ahorita tenemos muchas ganas de Y trabajar. tenemos la fuente, Sí. tenemos la fuente. Acá con el arquitecto Cota tenemos la fuente de los talentos que quieren empujar la nueva arquitectura. Bueno, justamente hay que darles el espacio, necesitan el lienzo para poder pintar. Entonces hay que dárselos. Para eso está este canal. Pues arquitecto, ingeniero, muchísimas gracias. Gracias. Estamos para ¿Algo que nos servir. haga falta considerar a la hora de elegir la propiedad? Al momento de elegir la propiedad, se necesita un conocimiento previo para saber poder hacer compras de propiedades, poder elegir, pero el primordial siempre va a ser la ubicación, La ¿no? ubicación. O que la sea, ubicación esté ese buena. es el número uno. Enseguida, y podría ser a la par el costo de la propiedad, Ujú. tratar de perseguir una oportunidad. Para los que quieren hacer esto, para cuando tú quieres habitarlo y construirlo para ti mismo, bueno, pues el precio puede tener un colchón un poquito más grande. Todo se puede cambiar menos el rumbo. ¿Menos el qué? El rumbo. El rumbo, la La ubicación. ubicación. Esa está Eso. buena. Todo se puede cambiar menos la ubicación. Así es. Pues jóvenes, muchísimas gracias. Gracias, Este proyecto va a arquitecto. estar muy interesante. Cota Paredes, adelante. Nos vemos, jóvenes. Hasta luego. Dejen sus comentarios, jóvenes. Siempre es un gustazo leerlos. Sigamos esta serie de remodelaciones, pero ahora cada vez más nutrida, ahora con el diseño de los arquitectos de arquitectura avanzada. Esto va a estar bueno. Próximamente vamos a ir a Chiapas para grabar algunas de las casas que ya se construyeron allá con Apalooza, con Luis Armando Gómez Solórzano, así también en concurso, y la verdad quedaron increíbles, se vendieron muy bien, así que esperemos que aquí se repita el éxito. Cota Paredes, adelante.